De igual forma, para calcular el área superficial, entonces el área superficial, ¿qué es? Pues lo que miden las caras, o lo que mide la superficie de todas las caras, ¿cierto? En repetidas ocasiones, por allá cuando estábamos en cursos de preescolar, o primeros cursos, no de preescolar, pero por lo menos sí en primaria, nos pusieron a hacer las figuras geométricas, y creo que todos tuvimos la oportunidad de hacer un cubo. Cuando íbamos a hacer un cubo, pues teníamos o se formaba algo como esto. Bueno, aquí como que me quedó como pequeña esta parte. Y entonces todo lo diseñábamos más o menos de esta manera, ¿cierto? Y sencillamente empezábamos a doblar las caras, a doblar esas caras para formar la figura. ¿Ok? Entonces, veamos qué sería eso. Esto podría ser la parte de arriba, es decir, la tapa, y esto podría ser la base. ¿Sí? La tapa y esta sería la base. Y esto entonces formaría todo el contorno de la figura. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, tendríamos tapa, tendríamos la base y el contorno de la figura. Si ustedes se dan cuenta, este contorno de la figura resultó ser un rectángulo. En general será un rectángulo. Si yo quito de por acá, pues su forma específica es la de un rectángulo. Si yo quiero hacer un cilindro, entonces igual, estaríamos con las dos tapas y el cuerpo que se forma a su alrededor, que también sería otro rectángulo. Y de esa forma podemos generalizar la manera en que podemos construir cualquier prisma. Es decir, teniendo la tapa y la base que son iguales y un cuerpo rectangular que es el que forma la figura. ¿Sí? Y lo vemos, yo podría con esta hoja, podría formar cualquier tipo de prisma. En este caso, pues, estoy medianamente haciendo un cilindro, ¿sí? Donde tanto la tapa como la base serían circunferencias, ¿ok? Y lo tendríamos de esta forma. Entonces, des en cuenta que con un cuerpo rectangular podemos formar cualquiera de estas figuras. Cualquier prisma siempre lo vamos a poder formar de eso. El asunto es, bueno, ¿y cómo mido ese rectángulo? Lo primero podríamos decir que esto es el área de la base. Al fin y al cabo, la tapa y la base son iguales, por lo tanto, tendríamos dos veces el área de la base. Entonces, el área superficial sería igual dos veces el área de la base. ¿Sí? Que sería esta de acá y dos veces eso. Más el área de este rectángulo que se nos forma aquí. Esto que tendríamos, esta longitud, sería la altura que tendría nuestro prisma, ¿cierto? Aquí lo acababa de hacer. Entonces, en esta hoja, esta parte de aquí sería la altura que tendría nuestro prisma. ¿Ok? Y esta longitud de acá es precisamente el alrededor que tendría nuestra base. Y ese alrededor, recuerden que le llamamos el perímetro. ¿Ok? Entonces, este rectángulo o el área de este rectángulo sería igual a la altura que tiene el prisma multiplicado por el perímetro que tiene la base. Entonces, esto sería altura multiplicado por el perímetro de la base. Y de esta forma
podemos obtener el área superficial de cualquier prisma. ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Eso es muy claro. Entonces, veamos un ejemplo. Calcular el área superficial de un prisma cuadrangular de, pongámosle a eso, 64 centímetros cúbicos. Se me olvidó decirles que el volumen siempre se expresa en unidades cúbicas, el área superficial en unidades cuadradas. ¿Ok? Esto lo debemos expresar en unidades al cuadrado, mientras que el volumen se expresa es en unidades elevadas al cubo. Por lo tanto, aquí lo que me están dando es el volumen de ese prisma, ¿no? Entonces, significa que tenemos esta figura y su volumen es de 64 centímetros cúbicos. Para eso, entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la longitud de su arista, ¿sí? Y sabemos que el volumen, o sea, a esta dimensión, a estas dimensiones, pues las vamos a llamar X. Como es cuadrangular, significa que todas son iguales. Entonces tendríamos que el volumen, o X por, mejor, el volumen es el área de la base multiplicado de la base multiplicado por su altura. Entonces, como la base es un cuadrado, entonces dijimos que el área de la base se calculaba como lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Bueno, voy a ponerlo con la L para que no nos... Lado por aquí y lado por aquí. Por lo tanto, el área de la base sería L al cuadrado. Y como la altura también es L, entonces por L. Por lo tanto, el volumen de esto sería igual a L elevado al cubo. Si esto vale 64, entonces sabemos que para poder obtener su resultado tenemos que sacar raíz cúbica. Por lo tanto, el lado mide 4. ¿Ok? Y ahora sí podemos calcular el área superficial. Área superficial sería igual a 2 veces el área de la base. Pero la base es, por ser un cuadrado, es L por L. Más la altura, que es L, multiplicado por el perímetro de un cuadrado, y el perímetro de un cuadrado es 4L. ¿Ok? Aquí puedo, antes de escribir así, L por L, L al cuadrado, más L, por esto me quedaría 4L cuadrado, 2L cuadrado más 4L cuadrado me quedarían 6L cuadrado, y ahora sí podemos hacer el cálculo. Serían 6 por 4 elevado al cuadrado, es decir, 6 por 16. Entonces creo que esto da como 94. 94 centímetros cuadrados.
16, no. Profe, 96. 96 es queda, ¿cierto? sí. 96, no 94, sino 96. Y eso sería entonces ese ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas hasta ahí. Bueno. Las pirámides. El volumen de toda pirámide, siempre es igual a 1/3 del área de la base multiplicada por su altura. Bueno, nos faltó definir qué es una pirámide, ¿no? Entonces, una pirámide, cualquier pirámide siempre va a ser, siempre corresponde a una base y las caras se proyectan es a un solo punto, ¿ok? Se proyectan a un punto. Bueno, hagámoslo así un poquito más. ¿Ok? Entonces, toda pirámide siempre se va a proyectar hacia un solo punto. Igual que en el caso de los prismas, las pirámides toman el nombre por la forma de su base. Entonces, esta que tiene un cuadrado, o que su base es un cuadrado, la llamaríamos un prisma cuadrangular. Como las famosas pirámides de Egipto, son pirámides cuadrangulares. ¿Por qué? Porque su base es un cuadrado. Lo que le llamamos un cono también es una pirámide. Y su volumen se calcularía de la misma manera. Todas las pirámides entonces se van a componer de la base y una serie de caras o una cantidad de caras que es igual a la cantidad de lados que tiene la base, ¿no? Si nosotros separamos las caras de esta pirámide, entonces tendríamos la base que sería un cuadrado y las caras laterales que serían triángulos. ¿Cierto? Nos quedaría de esa forma. El área superficial de esa figura entonces va a ser igual al área que tiene la base más las áreas que tendrían todos estos triangulitos. Como todos esos triangulitos son iguales, entonces lo que vamos a ver es cómo calcular las áreas de todos esos triangulitos. ¿Ok? En principio, tenemos que ver cómo quedaría la figura. Si nosotros ese prisma, perdón, esta pirámide, la miramos de frente, entonces esta línea sería la base. ¿Sí? Y esta diagonal que estoy pintando acá sería la arista
que está uniendo este triangulito de este lado con el triangulito de este otro lado. ¿Ok? Pero no son la altura de la pirámide. La altura de la pirámide sería esta longitud que tenemos acá. Esa sería la altura de la pirámide. Y esta cara que yo tengo aquí es la arista de los dos triangulitos, o que se forma por la unión de los dos triángulos. La idea es que entonces veamos cómo sería esa arista. O perdón, cómo sería ese triangulito. Esta longitud que yo tengo acá, vuelvo y les digo, es esta arista de acá. ¿Ok? Y lo que tenemos que ver es cuál sería, digamos que aquí, para verlo más, tenemos que ver entonces cuánto mediría esta altura que tendría ese triángulo. Esta altura, bueno, la voy a escribir con H mayúscula, porque no tampoco es la altura que tiene la pirámide. Tampoco es la altura que tiene esa pirámide. O sea que tenemos diferentes medidas acá. Una que sería la altura de la pirámide, dos que sería la altura de esta figura. ¿Ok? Entonces, por Pitágoras, si nosotros conocemos la altura de la pirámide, podemos hallar la altura de esa arista, ¿cierto? O la longitud de la arista. Y esa altura, entonces sería, o mejor, esa longitud es esta de acá. ¿Ok? Y a partir de esa altura podemos encontrar la altura que va a tener ese triángulo. ¿Ok? Entonces, perdón, lo estoy diciendo mal. Esta arista es la altura que tiene el triángulo. Lo que nosotros vemos como la arista es la altura que tiene el triángulo. ¿Ok? O sea que esta altura de este triángulo es lo mismo que la arista. La base que tiene el triángulo es precisamente la longitud del lado de la base. O sea que este lado de acá corresponde al lado que tiene la base. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a encontrar esa arista? Entonces, la arista la podemos hallar precisamente aplicando Pitágoras, ¿cierto? Entonces, si aplicamos Pitágoras, podemos hallar esta longitud, ¿sí? La longitud de esta arista que se convierte en la altura del triángulo. ¿Ok? El problema es que yo aquí pinté precisamente un cuadrado y aparentemente ese triangulito debería medir lo que mida ese lado, pero no necesariamente es así. Veamos qué pasa cuando esta base es un hexágono. Entonces, en este caso, uy, ese hexágono quedó bastante irregular. A ver si lo puedo hacer mejor. Bueno,
Entonces, aquí quedarían los triangulitos que formarían la cara de la figura. ¿Ok? Cuando nosotros lo cerramos, es decir, yo levanto esta tapa, lo que pasa es que aquí mostrarlo en una imagen es un poquito complicado. Voy a tratar de hacerlo aquí. A ver, esta está representando el triangulito que estoy formando acá, ¿cierto? Para formar esa figura yo tendría que coger este triangulito y doblarlo así. ¿Ok? Y aquí me va a quedar la altura que tiene la pirámide. Pero esto es la altura que tiene el triángulo. ¿Ok? No son lo mismo. Claramente no son lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser esa altura? Aquí yo pinté, lo que pasa es que no quería hacerlo así. El hexágono mejor lo vamos a ver si lo pinto así. Y aquí quedaría el triángulo. ¿Ok? Cuando yo traigo el triángulo para este lado, entonces él llega hasta este punto de acá. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tengo que tener en cuenta esta dimensión. Y esa dimensión es lo que nosotros le llamamos la apotema, ¿se acuerdan? Que esta longitud desde el centro de la figura hasta un lado es la apotema. Por lo tanto, ese triangulito, cuando yo lo doblo así, me queda de esta forma. Y esta longitud que tiene esto aquí, realmente es la apotema de la base. Y esto de acá es la altura que tiene la figura. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Y esto, esta diagonal que tenemos aquí, entonces sería la arista que la hemos representado con la letra H. O sea que esta longitud que tiene esto aquí es H. ¿Ok? Entonces, esos triangulitos que nosotros estamos viendo ahí, o estos triangulitos tendrían la forma que, bueno, voy a volver a formar ese triangulito acá. Esto sería la apotema, ¿sí? Esto sería H, esta es la altura H. Estoy hablando de este triangulito que ya se forma ahí. ¿Ok? Y con esos dos nosotros sabemos que podemos calcular el área. Pero como ese triángulo también se duplica por acá, entonces sería 2 veces eso. 2 veces H multiplicado por la apotema dividido entre 2. Este 2 se cancela con este 2, por lo tanto el área de esos triángulos es la longitud H multiplicada por la apotema de la base. Y de esa forma podemos calcular todos los triangulitos que se formarían. Entonces, conclusión. El área superficial de una pirámide, el área superficial va a ser igual al área de la base más las áreas de todos los triangulitos. ¿Cuántos triangulitos? Pues n triangulitos más n triangulitos multiplicado por el área de cada uno, que sería h por la apotema, donde h mayúscula lo calculamos sencillamente como la raíz cuadrada de h al cuadrado más la apotema
elevado al cuadrado. Ya sabemos que entonces h minúscula corresponde a la altura de la pirámide. Y pues, apotema, ¿no? Apotema de la base. ¿Ok? Y de esa forma entonces vamos a calcular el área superficial de una pirámide. Para el caso del cono, entonces, que es una pirámide, entonces el área superficial del cono es igual al área de la base, que es pi por r cuadrado, ¿cierto? Más el área de todo su contorno. El área del contorno de de un cono es pi por r por l. Entonces, más pi por el radio y por L, que es la altura. Esto sería la altura. ¿Ok? ¿Qué era eso? ¿Cómo? ¿Qué era eso? Era eso que... Esta es el área superficial del cono. Pues el cono es una pirámide, pero ustedes saben que cuando tenemos superficies circulares, siempre se dan en términos de pi. Entonces, pues tiene diferente al caso de cualquier otro, de cualquier otro, de cualquier otra pirámide. Cualquier otra pirámide que tenga la base con lados rectos, entonces la calcularíamos de esta manera. ¿Ok? ¿Y qué es un poliedro? Los poliedros son las figuras que se forman con lados o con caras iguales. Profe, Dime, ¿en dónde es mejor ubicar un cubo? ¿en dónde es mejor ubicar un cubo? Así que ¿dónde es mejor? ¿En un poliedro o en un prisma? ¿O Es se pueden igual, es exactamente igual. Eso, digamos que es como en el caso de los triángulos. Si yo tengo este triángulo, eh, este triángulo podría yo llamarlo como un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, pero también es acutángulo. Entonces, ¿cómo le digo mejor? Pues de cualquiera de las dos formas. Por lo tanto, igual, el cubo en particular puede ser un prisma, pero también puede ser un poliedro. Entonces, pues, no importa. La ventaja que tiene de trabajarlo de pronto como un prisma es porque digamos que ya tiene una fórmula general para cualquier prisma y lo puedo trabajar por ahí. Pero realmente también es un poliedro. Lo que tiene, o mejor, la dificultad que tienen los poliedros es que para cada uno de ellos existe una fórmula distinta. En su guía, la de tercer periodo, yo no sé si ya recibieron la de cuarto periodo, pero en la guía del tercer periodo por ahí aparecen esas figuras. Sí, creo que están aquí. Después de física. Menos para que quede la grabación. Estos son los diferentes eh, poliedros y pues no nos vamos a meter mucho con ellos porque cada uno de ellos tiene unas características muy diferentes entre sí. Entonces, pues realmente es bastante dispendioso trabajar con ellos.